Llegaron hasta nuestro continente sin ser invitados. Se aprovecharon de la hospitalidad de un pueblo ancestral que los recibió amablemente. Masacraron una cultura que supo desarrollarse en base al estudio de los astros y desarrollaron un complejo calendario solar, mientras ellos creían que la Tierra era plana. Saquearon cientos de toneladas de oro y plata, y lo que es peor, son los autores de uno de los genocidios más grandes de la historia. Introdujeron armas biológicas para atacar a las poblaciones locales, y encima de todo, hoy piden que les agradezcamos por habernos civilizado. Probablemente no te suenen nombres como Eric el Rojo, Shen Hu, Abu Bakari II o Madoc. Se ha descubierto evidencia que chinos, vikingos y hasta posiblemente judíos, así es, todos ellos llegaron al continente americano antes que Cristóbal Colón y Hernán Cortés. Y adivinaste, ninguno de ellos vino a imponer su cultura, su religión o llevarse los recursos de esta tierra maravillosa. Todos ellos respetaron la diversidad y la cultura de este continente. Todo esto sale a relucir en función de la carta que el presidente de México envió al rey de España y al Papa, en la cual se les solicita que pidan perdón por el genocidio que causaron en México. Para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz. Se edificaron las iglesias arriba de los templos. Bueno, se excomulgó a nuestros héroes patrios, a los padres de la patria, a Hidalgo y a Morelos. Entonces ese es el tiempo ya de decir, vamos a reconciliarnos, pero primero pidamos perdón. Yo lo voy a hacer también porque después de la colonia hubo mucha represión a los pueblos originarios. Fue lamentable lo que pasó con el exterminio a los yaquis, a los mayas, incluso el exterminio a los chinos en plena Revolución Mexicana, desde el Porfiriato y luego en la Revolución. Entonces tenemos que pedir perdón y que el año 2021 sea el año de la reconciliación histórica. La respuesta del gobierno español fue contundente. El rey Felipe VI no pedirá perdón a México por los abusos cometidos por los españoles durante la conquista, como lo ha reclamado el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. En pocas palabras, les saqueamos, les masacramos y ¿qué? Por supuesto, no podían faltar los sin patria que se burlaron de AMLO, lo ridiculizaron e incluso lo llamaron ignorante por hacer esa petición. Pero lo que ellos no saben exactamente es que en nuestra era moderna muchas naciones en el mundo han pedido perdón a otros pueblos por algún hecho vergonzoso como lo ocurrido en la mal llamada conquista. Y es que precisamente en el 2006, el ya expresidente español, José María Aznar, dijo en una conferencia de prensa que él nunca había escuchado a ningún musulmán pedirle perdón por haber conquistado España y por haberla ocupado durante 8 siglos. La petición de López Obrador no tiene nada de retrógrada y tercermundista. De hecho, aquí van unos ejemplos para callar bocas. En el año 2013, Holanda pidió formalmente perdón. En una ceremonia celebrada en Yakarta, Indonesia, el embajador de Holanda en ese país
pidió formalmente disculpas por las ejecuciones de indonesios durante la ocupación colonial que tuvo lugar hasta 1949. En nombre del gobierno holandés, pido perdón por estas matanzas, expresó el diplomático. Según el gobierno de Indonesia, unas 40.000 personas fueron ejecutadas entre 1945 y 1949. En el año 2010, Estados Unidos pidió perdón a indígenas. Congresistas de Estados Unidos pidieron perdón a los pueblos indígenas del país en una resolución que fue leída en presencia de los representantes de las 5 naciones nativas principales. Las autoridades se disculparon por las equivocadas políticas, la violencia contra ellos, el robo de tierras y las violaciones a los acuerdos signados con ellos en el principio. En el año 2010, Japón pidió perdón a Corea del Sur por el sufrimiento causado durante la colonización de la península coreana, que tuvo lugar entre 1910 y 1945. En el año 2015, Japón pidió perdón también a Corea del Sur por las esclavas sexuales, mujeres que durante la etapa del colonialismo japonés de la primera mitad del siglo XX fueron obligadas a prostituirse en burdeles del ejército imperial. Japón pidió perdón también a China y expresó su profundo remordimiento por el daño y el sufrimiento inconmensurable que causó la nación asiática a gente inocente. En el año 2000, Alemania pidió perdón a Israel por su responsabilidad en la muerte de 6 millones de judíos durante el periodo nazi. En todos los casos anteriores se experimentó un gran sentimiento de perdón entre ambas naciones, y es de destacar que todas estas naciones son de primer mundo. Nadie las podría llamar retrógradas y vergonzosas. Nadie en su sano juicio podría decir que pedir perdón es de retrógradas. E invitar a que se pida perdón tampoco lo es. En el año 2017, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, invitó al Papa a visitar su nación y le planteó la posibilidad de pedir perdón públicamente por el maltrato que misioneros católicos hicieron a indígenas de su país. Repito, pedir perdón y otorgarlo no es de retrógradas, mientras que negarlo sí lo es. E insultar al presidente como lo ha hecho cierto escritor español es aún peor. España no solamente debería pedir perdón a todo Latinoamérica, sino también devolver lo que se robaron. Y es que ahora vamos con los datos duros. En un artículo publicado en la cadena Telesur, llamado Memorias del Holocausto Indígena en América Latina, se estima que en el siglo XVI los españoles y los portugueses consiguieron sin cámaras de gas ni bombas hacer desaparecer entre 60 y 150 millones de indígenas en América Latina. Otros dicen que fueron entre 90 y 112 millones. Hay quienes se justifican diciendo que no fueron tantos, pues en el año de 1492 se calcula que solo había 80 millones de indígenas en todo el continente. Vaya qué buen argumento presentan. Del total de los habitantes que había en América, sus grandes centros poblacionales eran el Imperio Inca, con cerca de 30 millones, y los Mexica, con unos 20 millones. Se cree que para el año de 1700, es decir, siglo y medio después, este total se había reducido de manera dramática a 5 millones, lo que representa la desaparición de 60 millones de indígenas, masacrados por el Imperio Español, unos 400,000 cada año. ¿Cómo le llamamos a eso en las naciones modernas del siglo XXI? Conquista, civilizando a un pueblo bárbaro, descubrimiento de América, cristianización de un pueblo pagano, o con qué nombre podríamos tapar uno de los actos de exterminio más aberrantes de la humanidad. Si te gustó la información, suscríbete y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el siguiente video.